Muchos quieren cambiar su vida, pero pocos están dispuestos a cambiar su conducta. Yo también estuve ahí. Crecí viendo dos culturas opuestas. Una, llena de talento desperdiciado, y otra, sin talento extraordinario, pero con disciplina diaria. Y entendí algo que duele aceptar. No nos falta capacidad, nos sobra excusa. Cada vez que decimos mañana empiezo, estamos entrenando a nuestra mente para rendirse. La disciplina no llega cuando todo está bien. Llega cuando decides obedecer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no quieres. Hoy no vengo a motivarte. Vengo a confrontarte, porque solo el que se enfrenta a sí mismo puede cambiar su destino. Muchos creen que la disciplina es una jaula, que vivir con reglas es perder libertad, que organizarse es renunciar a la espontaneidad. Yo también lo creí durante un tiempo. Crecí observando realidades muy distintas y entendí algo que al principio me incomodó. La gente menos disciplinada hablaba mucho de libertad, pero vivía atrapada en deudas, en malos hábitos, en excusas repetidas, en decisiones postergadas. Decían, hago lo que quiero, pero en realidad hacían solo lo que podían y casi siempre podían poco. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque la verdadera esclavitud no es tener horarios, es no tener control. Es despertarte tarde porque no te dominaste la noche anterior. Es decir que no al gimnasio, pero decir que sí al cansancio crónico. Es querer cambiar pero no poder sostener una decisión más de 3 días. Eso no es libertad, eso es desorden interno. Y el desorden siempre cobra factura. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba mucho, hablaba de propósito, daba mensajes, pero no tenía rutinas claras. Dormía mal, comía peor y vivía reaccionando. Me sentía libre porque no tenía estructura, pero en el fondo estaba agotado, irritable y sin claridad. El día que empecé a ordenar mis horarios, a cuidar lo que comía, a decidir cuándo descansar y cuándo exigir, algo cambió. No me sentí limitado, me sentí liviano. Porque cuando sabes qué hacer y cuándo hacerlo, tu mente descansa. La disciplina es como aprender a manejar. Al principio parece restrictiva, reglas, señales, límites. Pero una vez que las dominas, puedes ir a donde quieras. Sin disciplina, el talento no se mueve. Con disciplina, incluso alguien promedio puede llegar lejos. He visto personas brillantes quedarse a mitad de camino porque nunca aprendieron a obedecerse. Y he visto personas sencillas construir vidas sólidas porque decidieron ser constantes. Cuando te levantas temprano no pierdes libertad, ganas tiempo. Cuando dices no a una distracción, no te privas, te proteges. Cuando cumples lo que prometiste, no te encadenas, te fortaleces. Cada acto de disciplina amplía tus opciones futuras. Te da margen, te da autoridad. Te permite elegir con calma en lugar de reaccionar con urgencia. La gente confunde libertad con placer inmediato, pero el placer inmediato casi siempre roba libertad a largo plazo. Comer sin control, gastar sin pensar, vivir sin rumbo, se siente bien hoy, pero te quita opciones mañana. La disciplina hace lo contrario, incomoda ahora para liberarte después. Te enseña a postergar gratificaciones pequeñas para construir una vida grande. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. Nadie es libre sin autodominio. Si no gobiernas tus hábitos, ellos gobiernan tu destino. Si no diriges tu tiempo, otros lo harán por ti. La disciplina no te convierte en rígido, te convierte en dueño de ti mismo. Y cuando eres dueño de ti mismo, nadie puede encadenarte. Porque al final, la mayor libertad no es hacer lo que quieras, es poder hacer lo que decidiste. Muchos creen que primero tienen que sentir ganas para empezar, como si la vida funcionara por inspiración constante. Yo también pensé así durante años. Creía que el día que me sintiera seguro, motivado y con energía total, entonces iba a dar el paso. Pero ese día casi nunca llega, y cuando llega dura muy poco. Y mientras uno espera sentirse bien, la vida avanza, el tiempo se va y las oportunidades no regresan. Aprendí esto observando a personas que admiraba profundamente. No eran las más talentosas ni las más carismáticas, pero tenían algo que otros no. Avanzaban incluso sin ganas.
Había días en que estaban cansados, con dudas, con miedo, y aún así cumplían. No porque disfrutaran el proceso, sino porque habían decidido hacerlo. Ahí entendí que la disciplina empieza donde termina la emoción. Recuerdo una etapa en la que tenía que prepararme para hablar frente a públicos grandes. Había días en los que no quería estudiar, no quería practicar, no quería ni siquiera levantarme temprano. Mi mente encontraba excusas muy razonables. Mañana lo hago mejor, hoy no estoy inspirado, no pasa nada si descanso. Pero cada vez que obedecía a esa voz, algo dentro de mí se debilitaba. Y cada vez que actuaba sin ganas, algo se fortalecía. No el resultado inmediato, sino mi carácter. El problema de esperar ganas es que entrenas a tu mente a mandar. Y la mente, cuando no está educada, siempre elige lo cómodo. Si solo trabajas cuando tienes ánimo, avanzarás poco. Si solo estudias cuando estás inspirado, aprenderás a medias. Si solo cuidas tu cuerpo cuando te sientes bien, nunca construirás salud real. La consistencia no nace del entusiasmo, nace de la obediencia a una decisión. Hay días en los que levantarse temprano cuesta. Días en los que enfrentar una conversación incómoda duele. Días en los que seguir parece absurdo. Pero esos días son los más importantes porque ahí no se entrena el cuerpo ni el resultado, se entrena la identidad. Tu mente aprende que puede confiar en ti incluso cuando no hay emoción. Y cuando tu mente confía en ti, deja de sabotearte. He visto a demasiadas personas quedarse esperando el momento perfecto, esperando sentirse listos, esperando tener más seguridad, esperando menos miedo. Y mientras esperan, otros, igual de inseguros y cansados, avanzan. No porque sean mejores, sino porque empezaron igual. Sin ganas, la claridad no llega antes del movimiento, llega después. El orden no aparece antes de actuar, aparece cuando te mueves. La fuerza no se siente antes del esfuerzo, se construye durante. Por eso no esperes ganas. Empieza igual, da el paso incómodo. Hazlo mal si es necesario, pero hazlo, porque el progreso no premia al que siente más, premia al que insiste más. Y el día que entiendas esto, dejarás de pedir motivación y empezarás a crear carácter, porque cuando actúas sin ganas, dejas de ser esclavo de cómo te sientes y empiezas a ser dueño de lo que decides. Hay algo que casi nadie ve, pero que lo define todo: la forma en que te hablas a ti mismo y si cumples o no lo que te prometes. Porque tu carácter no se forma cuando otros te miran, se forma cuando nadie te ve. Se forma en esos pequeños acuerdos internos que haces todos los días y decides honrar o traicionar. Yo aprendí esto de una manera incómoda, pero necesaria. Hubo un tiempo en mi vida en el que hablaba muy bien. Decía las palabras correctas, daba mensajes sólidos, pero por dentro había algo que no estaba alineado. Me prometía levantarme temprano y no lo hacía. Me prometía estudiar más y lo dejaba para después. Me prometía cuidar mi salud y siempre había una excusa. Nadie lo notaba, pero yo sí. Y cada vez que fallaba, algo dentro de mí se debilitaba. No era culpa, era pérdida de respeto propio. Porque cada vez que no cumples tu palabra contigo mismo, tu mente aprende algo peligroso, que no puede confiar en ti. Y cuando tu mente no confía en ti, empieza a sabotearte. Aparecen la duda, la procrastinación, el autosabotaje. No porque seas incapaz, sino porque te has demostrado demasiadas veces que dices cosas que no sostienes. La mayoría quiere autoestima, pero no quiere responsabilidad. Quiere sentirse fuerte sin haber cumplido. Pero la autoestima no nace de frases bonitas frente al espejo. Nace de la coherencia, de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tenías ganas, incluso cuando nadie aplaudía. Ahí se construye el carácter. He visto personas romper promesas grandes sin problema, pero lo más grave no son las promesas grandes, son las pequeñas. Mañana empiezo, solo 5 minutos más. Hoy no pasa nada. Esas frases parecen inofensivas, pero repetidas todos los días destruyen la identidad, porque no es un día el que te daña, es el patrón, y el patrón se convierte en carácter. Cuando empecé a tomar en serio mi palabra interna, todo cambió. No hice promesas grandes. Empecé con cosas pequeñas y concretas,
Si decía que iba a levantarme a cierta hora, lo hacía. Si decía que iba a terminar algo, lo terminaba, aunque fuera incómodo, aunque fuera tarde. Y algo poderoso ocurrió. Empecé a confiar en mí. Y cuando confías en ti, caminas diferente, hablas diferente, decides diferente. La disciplina no se trata de ser perfecto, se trata de ser fiel. Fiel a lo que decides, fiel a lo que sabes que es correcto. El mundo puede fallarte, las personas pueden decepcionarte, pero cuando tú te fallas a ti mismo, el daño es más profundo porque te quita autoridad interna. Si quieres cambiar tu vida, no empieces prometiéndote más cosas. Empieza cumpliendo menos, pero cumpliéndolas de verdad. Tu carácter no se mide por lo que sueñas, se mide por lo que sostienes. Y el día que tu mente entienda que cuando dices algo lo haces, ese día dejarás de luchar contigo mismo, porque habrás construido algo más fuerte que la motivación, respeto propio. Evis, durante mucho tiempo creí que ser disciplinado era estar ocupado todo el día. Agenda llena, mensajes respondidos, 1000 pendientes tachados. Y desde afuera parecía productividad, pero por dentro sentía cansancio y poca dirección. Fue ahí cuando entendí algo que cambia por completo la forma de vivir. La disciplina no es hacer más, es hacer lo correcto. Porque puedes pasar todo el día en movimiento y aún así no avanzar un solo paso hacia la vida que quieres. He visto personas levantarse temprano, trabajar sin parar, correr de una cosa a otra y terminar el año exactamente en el mismo lugar. No les falta esfuerzo, les falta enfoque. Confunden actividad con progreso. Y eso es peligroso, porque el cansancio les hace creer que están avanzando, cuando en realidad solo están sobreviviendo. En una etapa de mi vida, aceptaba todo. Reuniones, invitaciones, compromisos, proyectos. Decía que sí porque quería quedar bien, porque pensaba que así estaba siendo responsable, pero al final del día estaba agotado y lo más importante siempre quedaba para después. No fallaba por pereza, fallaba por falta de prioridades. Y la disciplina verdadera empieza cuando te atreves a elegir, no cuando intentas hacerlo todo. Aprendí que decir no también es disciplina. Decir no a lo urgente para proteger lo importante. Decir no a lo que ocupa tiempo pero no construye futuro. Porque cada sí innecesario es un no disfrazado a tu propósito. Y eso cuesta aceptarlo, porque no todo lo que debes soltar es malo. Muchas veces es cómodo, conocido, socialmente aceptado. Hacer lo correcto exige claridad. Exige preguntarte con honestidad: ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? ¿Esta actividad suma o solo me mantiene ocupado? Cuando no haces estas preguntas, terminas viviendo la agenda de otros y postergando tu propia visión. Recuerdo empezar a ordenar mis días con una sola regla. Una cosa importante al día, pero importante de verdad. No 10, una. Algo que si lo hacía, el día ya valía la pena. Y ese pequeño cambio redujo mi estrés y aumentó mi impacto. Porque cuando haces lo correcto primero, el resto se acomoda o deja de ser necesario. La disciplina mal entendida te vuelve rígido y agotado. La disciplina bien aplicada te vuelve claro y liviano. No se trata de llenarte de hábitos por moda ni de seguir rutinas ajenas. Se trata de alinear tus acciones con tu propósito. Porque cuando no sabes a dónde vas, cualquier esfuerzo parece válido, pero cuando tienes visión, solo unas pocas cosas merecen tu energía. Muchos hombres viven cansados no porque trabajen mucho, sino porque trabajan en lo incorrecto. Y mientras no corrijan eso, la disciplina se vuelve una cárcel. Pero cuando eliges bien, cuando haces lo correcto, incluso si es incómodo, la disciplina deja de pesar y empieza a impulsar, porque al final no gana el que hace más, gana el que hace lo que realmente importa. Durante mucho tiempo pensé que el éxito era solo cuestión de esfuerzo, de aguantar, de empujar un poco más, aunque el cuerpo dijera basta. Crecí creyendo que descansar era para los débiles y que el cansancio era una medalla de honor. Y así viví un tiempo, durmiendo poco, comiendo mal, siempre apurado, siempre respondiendo a todos, siempre disponible.
Desde afuera parecía compromiso, pero por dentro era desgaste. Y el desgaste, tarde o temprano, pasa factura. Aprendí esto cuando empecé a notar algo incómodo. Hacía más cosas, pero rendía menos. Me costaba concentrarme, tomaba malas decisiones, reaccionaba con irritación. No era falta de disciplina, era mala gestión de energía. Porque la disciplina no es exprimirte hasta romperte, es administrarte con inteligencia para poder sostenerte en el tiempo. No somos máquinas. Un cuerpo cansado piensa mal. Una mente saturada decide peor. Y pretender resultados grandes con energía pequeña es una contradicción. Vi personas muy talentosas abandonar proyectos no porque no creyeran en ellos, sino porque estaban agotadas. No supieron parar, no supieron cuidarse, no supieron decir hasta aquí a tiempo y confundieron sacrificio con destrucción. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que tenía que ordenar mi energía si quería seguir avanzando. Empecé por lo básico: dormir mejor, comer con más conciencia, mover el cuerpo aunque fuera poco, no para verme bien, sino para pensar claro. Empecé a cuidar lo que consumía, no solo comida, también información, noticias, redes, conversaciones que drenaban, porque no todo lo que entra a tu mente es inocente y lo que consumes define cómo te sientes. También aprendí a respetar mis momentos de mayor energía. Hay horas en el día donde la mente está más clara y otras donde está más lenta. Antes las desperdiciaba en cosas triviales. Luego entendí que lo más importante debía ir primero. Cuando la energía estaba alta, lo demás podía esperar. Eso cambió mi productividad sin añadir ni una hora más de trabajo. Cuidar tu energía también es saber cuándo parar. Hay una falsa idea de que parar es rendirse. No, parar a tiempo es estrategia. El atleta de alto rendimiento no entrena todo el día, se prepara, descansa y vuelve a entrenar. El que no descansa se lesiona. En la vida pasa lo mismo. Si no te recuperas, te quiebras. Y cuando te quiebras, no solo paras tú, paras todo lo que depende de ti. Muchos quieren disciplina, pero viven agotados. Y un hombre agotado no puede ser disciplinado por mucho tiempo. Puede aguantar unos días, unas semanas, pero no una vida. La disciplina que transforma es sostenible, no heroica. Es constante, no dramática. Si quieres resultados duraderos, empieza a tratarte como alguien valioso, cuida tu cuerpo, protege tu mente, administra tu energía, porque el éxito no se sostiene con fuerza bruta, se sostiene con sabiduría. Y nadie construye una vida grande viviendo permanentemente vacío. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero que define el crecimiento. No se puede avanzar sin soltar algo. Queremos una vida nueva sin dejar la vida vieja. Queremos resultados diferentes, pero con las mismas costumbres, las mismas personas, los mismos hábitos. Y así no funciona. Para crecer hay que renunciar, porque el crecimiento siempre exige espacio, y el espacio solo aparece cuando algo se va. Aprendí esto de manera muy personal. Hubo etapas en mi vida en las que tenía buenas intenciones, sueños claros, pero estaba rodeado de rutinas que ya no me correspondían. No eran malas, eran cómodas. Conversaciones largas que no llevaban a nada, hábitos nocturnos que me robaban la mañana, compromisos que aceptaba por costumbre. Nada de eso parecía grave, pero todo junto me mantenía en el mismo lugar. La mayoría piensa que renunciar es perder, pero en realidad es elegir. Cada vez que dices que sí a algo, estás diciendo que no a otra cosa. Y cuando no eliges conscientemente, eliges por inercia. Vivir por inercia es uno de los mayores enemigos de la disciplina porque te hace repetir sin pensar y justificar sin cuestionar. Recuerdo cuando empecé a poner límites más claros. No fue cómodo. Hubo personas que se molestaron, otras que se alejaron, y al principio uno se siente culpable como si estuviera siendo egoísta. Pero con el tiempo entendí que no estaba rechazando personas, estaba protegiendo procesos. No estaba huyendo, estaba avanzando. Y esa claridad trajo paz. Renunciar también implica soltar versiones pasadas de uno mismo. Esa identidad que ya cumplió su función, pero que ahora estorba.
El que siempre llega tarde, el que siempre se justifica, el que siempre promete y no cumple, mientras sigas alimentando esa versión, tu mente no entenderá que quieres algo nuevo. El cambio no ocurre cuando añades hábitos, ocurre cuando dejas de tolerar lo que te limita. He visto personas decir que quieren crecer, pero se aferran a distracciones pequeñas como si fueran inofensivas. Un rato más en el celular, una serie más, una comida que saben que los deja lentos, una conversación que siempre termina en quejas. Nada de eso parece grave, pero todo suma. Y lo que toleras se multiplica. No puedes construir una vida fuerte sobre indulgencias constantes. Renunciar duele porque implica dejar placer inmediato, pero ese dolor es temporal. Lo que no es temporal es la libertad que viene después. Cuando limpias tu entorno, tu mente respira. Cuando reduces ruido, aparece claridad. Cuando quitas peso, avanzas más rápido. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos obstáculos. Si hoy sientes que estás estancado, no te preguntes qué más debes hacer. Pregúntate qué debes dejar. ¿Qué hábito, qué relación, qué excusa, qué rutina ya no va contigo? No por desprecio, sino por respeto a la vida que quieres construir. Porque nadie crece acumulando, se crece eligiendo. Y toda elección real implica una renuncia. Hay un momento que define a una persona y no es cuando todo está a favor, es cuando todo incomoda. Cuando el cuerpo está cansado, cuando la mente busca excusas, cuando nadie está mirando, ahí es donde se decide si avanzas o si te quedas. Porque hacerlo fácil cuando todo está bien no transforma a nadie. Lo que transforma es hacerlo difícil cuando más te incomode. Yo aprendí esto a fuerza de errores. Hubo etapas en las que sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero lo postergaba porque no era agradable. Conversaciones que debía tener y evitaba. Decisiones que debía tomar y aplazaba. Hábitos que sabía que tenía que cambiar, pero siempre había una razón para empezar mañana. Y mientras más evitaba lo incómodo, más grande se volvía. El problema no desaparece cuando lo esquivas, se fortalece. La mente siempre va a negociar. Siempre va a decir, hoy no, mañana con más calma, ahora no es el momento. Y esa voz suena razonable, educada, lógica, no grita, convence, pero cada vez que le haces caso no solo pierdes un día, pierdes autoridad interna. Tu mente aprende que cuando las cosas se ponen difíciles tú te retiras y después te preguntas por qué dudas tanto de ti. Recuerdo una etapa en la que tenía que levantarme temprano para prepararme mejor, pero me costaba. No era falta de tiempo, era incomodidad. El frío de la mañana, el sueño, la cama cómoda, cada día era una batalla interna. Y entendí algo simple. No se trataba del horario, se trataba de entrenar mi capacidad de hacer lo correcto aun cuando no me gustaba. El día que dejé de negociar, el esfuerzo disminuyó. No porque fuera más fácil, sino porque mi mente entendió que ya no tenía voto. Hacerlo difícil rompe límites mentales. Cuando enfrentas lo que evitas, algo se acomoda por dentro. Empiezas a confiar en ti, te vuelves más sólido. Ya no necesitas tanta motivación externa porque sabes que puedes sostenerte incluso cuando no quieres. Y eso da una tranquilidad profunda, una fuerza silenciosa. Esto aplica a todo. Comer bien cuando tienes antojo de lo contrario. Apagar el celular cuando sabes que te distrae. Decir la verdad cuando callar sería más cómodo. Terminar lo que empezaste cuando abandonar sería más fácil. Cada uno de esos actos parece pequeño, pero juntos construyen carácter. La gente cree que el crecimiento viene de grandes momentos, pero no. Viene de pequeñas decisiones incómodas repetidas cada día. El que solo actúa cuando se siente bien vive a merced de sus emociones. El que actúa aún cuando se siente mal gobierna su vida. Si hoy hay algo que sabes que tienes que hacer y no quieres, ese es el punto. No lo evites, no lo justifiques. Enfréntalo, porque cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, te conviertes en alguien que puede confiar en sí mismo. Y cuando te conviertes en esa persona, nada vuelve a ser igual. Muchos dicen que les falta disciplina, pero en realidad lo que les sobra es distracción. Quieren concentrarse, quieren avanzar, quieren ser constantes, pero viven rodeados de estímulos que los interrumpen cada 5 minutos.
Y así es imposible. La disciplina no sobrevive en un entorno caótico. No porque seas débil, sino porque ningún ser humano fue diseñado para resistir tentaciones constantes todo el día. Yo también lo viví. Hubo un tiempo en el que intentaba ser disciplinado sin cambiar mi entorno. Quería leer, pero el celular estaba al lado. Quería trabajar con enfoque, pero las notificaciones no paraban. Quería pensar con claridad, pero mi mente estaba llena de ruido. Me exigía más fuerza de voluntad, cuando en realidad necesitaba menos distracción. Y esa confusión me agotaba. Entendí algo clave. La voluntad se cansa, el ambiente educa. Si todo a tu alrededor te invita a distraerte, no importa cuántas ganas tengas de avanzar, tarde o temprano vas a ceder. Por eso la disciplina no empieza en el carácter, empieza en las decisiones pequeñas que construyen tu entorno. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿A quién frecuentas? ¿Qué tienes al alcance de la mano? Recuerdo cuando empecé a hacer cambios simples pero incómodos. Apagar notificaciones, dejar el celular fuera de la habitación, reducir el tiempo en redes, elegir con quién conversaba y de qué temas. Al principio parecía exagerado, pero algo increíble ocurrió. Mi mente se calmó. No tenía que luchar tanto para concentrarme. No era más fuerte. Había menos ruido. Las distracciones no siempre son malas en apariencia, a veces son hábitos normalizados. Un video más, un mensaje más, una conversación que no suma, pero todo eso roba atención. Y la atención es el recurso más valioso que tienes. Donde va tu atención, va tu vida. Si la regalas, te diluyes. He visto personas con grandes sueños incapaces de avanzar porque viven con la mente fragmentada. Saltan de una cosa a otra, empiezan mucho, terminan poco. No porque no quieran, sino porque nunca protegen su enfoque. Y sin enfoque, la disciplina se debilita. Es como querer construir músculo sin descansar. No funciona. Eliminar distracciones no es aislarte del mundo, es elegir con intención. Es cerrar puertas para poder abrir otras. Es entender que no todo merece tu tiempo ni tu energía. Y eso requiere coraje, porque a veces implica decepcionar a otros, decir no, quedar mal. Pero peor es decepcionarte a ti mismo todos los días. La gente piensa que la disciplina es agregar rutinas, pero primero hay que quitar obstáculos. Quitar lo que te roba tiempo, te quita claridad y te deja vacío. Cuando haces eso, la disciplina deja de ser una lucha constante y se vuelve más natural. Si hoy te cuesta sostener hábitos, no te preguntes qué te falta. Pregúntate qué te sobra, porque mientras sigas rodeado de distracciones, tu disciplina siempre estará en riesgo. Y nadie construye una vida fuerte con la mente siempre en otro lugar. Hay una razón por la que muchas personas sienten que su vida es un caos desde temprano y no tiene que ver con mala suerte. Tiene que ver con cómo empiezan el día, porque la mañana no es solo una parte del día, es el timón. Si no la controlas, el resto del día te arrastra. Yo lo aprendí observando mis propios hábitos y las consecuencias silenciosas que tenían. Hubo un tiempo en el que me levantaba y lo primero que hacía era revisar el celular. Antes de poner los pies en el suelo ya estaba respondiendo mensajes, leyendo problemas ajenos, consumiendo ruido, y sin darme cuenta mi mente entraba en modo reacción. El día no lo dirigía yo, lo dirigían las urgencias. Y cuando empiezas así todo el día corres, pero nunca alcanzas. El cambio empezó cuando entendí que la disciplina no se entrena cuando ya estás cansado, se entrena cuando despiertas. La mañana es el único momento del día en el que todavía no le debes nada a nadie. Ahí puedes decidir quién manda. Y cuando empecé a usar ese tiempo con intención, aunque fueran pocos minutos, todo se ordenó. No se trata de levantarse temprano por moda. Se trata de levantarse con propósito. Hubo mañanas en las que no tenía ganas, en las que el cuerpo pedía 5 minutos más, pero entendí que no estaba peleando con el sueño. Estaba entrenando liderazgo personal. Cada mañana que me levantaba a la hora que había decidido, reforzaba mi identidad. No hacía todo perfecto, pero hacía algo. Y eso bastaba. Aprendí a proteger las primeras horas del día, a no entrar en redes, a no consumir caos ajeno, a no reaccionar. Empecé a mover el cuerpo, a escribir, a leer,
a pensar en lo importante. No hacía todo todos los días, pero siempre hacía algo que me recordara quién quería ser. Y eso cambió mi diálogo interno. Llegaba al día con claridad, no con prisa. He visto personas querer cambiar su vida sin cambiar sus mañanas. Y es imposible, porque la mente se resetea al despertar. Si no la programas tú, el mundo lo hará. Y el mundo siempre te va a programar para reaccionar, no para liderar. Por eso el que gana la mañana no depende tanto de la motivación durante el día, porque ya tomó una victoria antes de que aparecieran las excusas. La mañana también define tu energía. Cuando empiezas con orden, el resto fluye mejor. No perfecto, pero mejor. Tomas mejores decisiones, reaccionas menos, te frustras menos. No porque el día sea fácil, sino porque tú estás preparado. No necesitas una rutina complicada, necesitas una rutina constante, algo que puedas sostener, algo que te conecte con tu visión antes de que el ruido entre. Porque la disciplina no se construye con grandes eventos, se construye con pequeñas decisiones diarias. Y muchas de esas decisiones se toman antes de las 8 de la mañana. Si quieres cambiar tu día, empieza por la mañana. Y si quieres cambiar tu vida, empieza por ganar ese primer momento donde todo todavía está en silencio. Muchos persiguen resultados sin entender algo fundamental. Antes de cambiar lo que haces, tienes que cambiar quién eres. La disciplina no empieza dando frutos visibles, empieza formando identidad. Y esa parte casi nadie la celebra porque no se ve, no se aplaude y no da recompensas inmediatas, pero es la más importante. Durante mucho tiempo yo también me obsesioné con los resultados. Quería impacto, reconocimiento, metas cumplidas y trabajaba duro para eso. Pero había días en los que avanzaba y otros en los que retrocedía, porque todo dependía de cómo me sentía. Ahí entendí que no tenía un problema de esfuerzo, tenía un problema de identidad. Yo hacía cosas disciplinadas, pero aún no me veía como una persona disciplinada. Y eso cambia todo. Cuando tu identidad no está clara, cualquier dificultad te saca del camino. Pero cuando empiezas a actuar como la persona que quieres ser, incluso en lo pequeño, algo se acomoda por dentro. La disciplina diaria no te da resultados inmediatos, te da coherencia. Y la coherencia construye carácter. He visto personas frustrarse porque no ven cambios. Van al gimnasio 2 semanas y se rinden. Ordenan su vida unos días y abandonan. ¿Por qué? Porque están esperando resultados externos cuando lo primero que cambia es interno. Lo que cambia primero es la forma en que te hablas, la manera en que decides, la confianza silenciosa que empieza a crecer cuando cumples lo que dijiste que harías. Recuerdo cuando empecé a enfocarme menos en lo que lograba y más en quién me estaba convirtiendo. Dejé de preguntarme, ¿esto me dará resultados? Y empecé a preguntarme, ¿esto es coherente con la persona que quiero ser? Esa pregunta me salvó muchas veces. Me ayudó a levantarme cuando no había ganas, a decir no cuando era incómodo, a sostener hábitos, incluso cuando nadie lo notaba. La disciplina repetida crea evidencia interna. Tu mente empieza a decir, puedo confiar en mí. Y cuando hay confianza interna, el miedo pierde fuerza. Ya no dependes tanto de la motivación porque sabes que puedes sostenerte incluso cuando el ánimo falla. Eso es identidad. Los resultados llegan después, como consecuencia. Pero cuando llegan, ya no te cambian, porque tú ya cambiaste antes. Y eso es clave. Hay personas que logran cosas grandes sin carácter, y cuando llegan al resultado se pierden, porque su identidad no estaba preparada para sostenerlo. La disciplina evita eso, porque te construye por dentro antes de darte algo por fuera. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consistente. Cada pequeña decisión disciplinada es un voto a favor de la persona que estás construyendo. No importa si nadie lo ve, no importa si hoy no hay aplausos. Lo que importa es que tú sabes quién estás siendo cuando nadie te observa. Si hoy te sientes lejos de la vida que quieres, no te desesperes por los resultados. Concéntrate en los hábitos, en las decisiones diarias, en actuar como la persona que quieres llegar a ser, incluso cuando todavía no lo eres. Porque la disciplina no te promete resultados rápidos, te promete algo mejor, convertirte en alguien capaz de sostener cualquier resultado que llegue. Y cuando te conviertes en esa persona, los resultados ya no son un objetivo, son una consecuencia inevitable. Quiero que entiendas algo antes de terminar.
La disciplina no es un castigo, es una elección diaria. No es algo que haces cuando todo está bien, es algo que sostienes cuando todo tiembla. Nadie nace disciplinado, se construye y se construye en silencio, cuando nadie aplaude, cuando nadie mira, cuando solo estás tú frente a tus decisiones. No necesitas cambiar tu vida completa hoy. Necesitas tomar una sola decisión correcta y sostenerla. No mañana, hoy. Porque cada vez que eliges hacer lo que sabes que debes hacer, aunque no tengas ganas, algo dentro de ti se ordena. Tu mente se calma, tu identidad se fortalece, empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a decidir distinto. No esperes sentirte listo, nadie lo está. No esperes motivación porque se va, no esperes permiso porque nunca llega. La disciplina no pide permiso, actúa. Y cuando actúas, incluso con miedo, incluso cansado, incluso dudando, estás enviando un mensaje poderoso a tu interior. Puedo confiar en mí. Tal vez nadie note tu esfuerzo ahora, tal vez el progreso sea lento, tal vez no haya resultados visibles aún, pero algo se está formando y eso es más importante que cualquier logro externo. Se está formando carácter. Se está formando coherencia, se está formando una versión de ti que no se rinde a la primera incomodidad. Recuerda esto, no pierdes cuando te equivocas, pierdes cuando abandonas. Y cada día que decides sostenerte, aunque sea un poco, estás ganando una batalla que define tu futuro. La vida no premia al más talentoso, premia al más constante, no al que empieza fuerte, sino al que termina. Así que hoy, cuando salgas de aquí, no te prometas demasiado. Prométete algo simple y cúmplelo. Y mañana haz lo mismo. Porque cuando aprendes a gobernarte, nadie puede detenerte. Y esa, créeme, es la forma más pura de libertad. Muchas personas me dicen, yo quiero cambiar mi vida, pero mi mente siempre me traiciona. Y yo les respondo algo que al principio incomoda, pero que libera. Tu mente no te traiciona. Tu mente solo repite lo que le enseñaste. Recuerdo una vez en Japón cuando vi a un hombre levantarse todos los días a las 5 de la mañana para trabajar, incluso cuando llovía fuerte. Nadie lo obligaba, nadie lo vigilaba. Un día le pregunté por qué lo hacía. Él sonrió y me dijo, no es disciplina, es costumbre. Ese día entendí algo poderoso. Cuando el cerebro aprende una rutina correcta, el esfuerzo deja de ser lucha y se convierte en identidad. Muchas personas creen que sus metas dependen de cuánto las desean. Dicen, yo quiero cambiar, yo quiero ser disciplinado, yo quiero lograr algo grande. Pero con los años he aprendido algo que al principio puede incomodar, pero después libera muchísimo. El cerebro no se transforma por lo que deseas, se transforma por lo que repites. Cuando era joven y observaba la cultura japonesa más de cerca, había algo que siempre me llamaba la atención. No veía personas extraordinariamente motivadas todo el tiempo. No veía discursos dramáticos sobre superación personal todos los días. Lo que veía era algo mucho más silencioso y poderoso. Repetición. Personas haciendo lo mismo bien, una y otra vez, sin negociar demasiado con su estado de ánimo. Recuerdo que cerca de donde vivíamos, había un señor mayor que abría su pequeño negocio muy temprano cada mañana. Y si era frío, calor o lluvia, él estaba allí a la misma hora. Un día le pregunté si no se cansaba de esa rutina. Él me miró con mucha tranquilidad y me dijo algo que nunca olvidé. Cuando lo repites suficiente tiempo, ya no lo piensas, simplemente lo haces. En ese momento entendí algo muy profundo sobre cómo funciona la mente. El cerebro no se impresiona con grandes intenciones. El cerebro aprende por repetición. Si todos los días repites distracción, tu cerebro aprende distracción. Si todos los días repites excusas, tu cerebro aprende excusas. Pero si empiezas a repetir pequeñas acciones correctas, aunque al principio cuesten, tu mente empieza a aceptar una nueva normalidad. Muchos hombres quieren resultados grandes, pero mantienen repeticiones pequeñas equivocadas. Quieren cambiar su vida, pero repiten el mismo horario desordenado, las mismas distracciones, las mismas conversaciones internas que los debilitan.
Y el cerebro, que es muy práctico, solo aprende de lo que ve repetirse. Por eso la disciplina no es algo dramático, no es una lucha épica todos los días. La disciplina es simplemente repetir lo correcto el tiempo suficiente hasta que tu cerebro deje de discutirlo. He visto muchas personas empezar proyectos con mucha emoción, pero abandonar cuando la emoción baja. Y eso ocurre porque estaban dependiendo del deseo, pero el deseo es inestable. Hoy está fuerte, mañana desaparece. La repetición, en cambio, crea estructura. Cuando repites una acción todos los días, tu cerebro empieza a ahorrar energía. Ya no necesita debatir si hacerlo o no, ya no necesita motivación intensa, simplemente reconoce el patrón y lo ejecuta. Lo que antes parecía esfuerzo empieza a sentirse natural. Por eso los cambios verdaderos casi siempre comienzan con algo pequeño. Levantarte un poco antes, trabajar un poco más enfocado, terminar algo que empezaste. Cosas simples, pero repetidas con consistencia. La mente no cambia porque un día decidiste algo grande. Cambia porque todos los días confirmas esa decisión con acciones pequeñas. Y llega un momento muy interesante en ese proceso. Un momento en el que lo que antes te costaba empieza a sentirse normal. Ya no te preguntas si vas a hacerlo. Lo haces porque así funciona ahora tu vida. Ahí es cuando el cerebro realmente empieza a alinearse con tus metas, porque al final la mente no sigue tus sueños, sigue tus repeticiones. Muchas veces escucho a las personas decir algo como, él tiene talento, a ella le resulta fácil, yo no nací con esas habilidades. Y durante mucho tiempo, muchas culturas han construido la idea de que el éxito pertenece a los que nacen con algo especial. Pero con los años, observando diferentes culturas y viendo cómo trabajan las personas, he aprendido una verdad que cambia completamente esa forma de pensar. El talento impresiona al inicio, pero la disciplina sostenida es la que termina ganando. Cuando vivía entre dos culturas tan diferentes, algo me llamaba profundamente la atención. En muchos lugares se admiraba mucho al talentoso, al que aprendía rápido, al que destacaba desde el principio, pero en Japón observé algo distinto. Allí el reconocimiento no se daba tan rápido al que brillaba al inicio, sino al que era constante durante mucho tiempo. Recuerdo claramente mis años de estudio. Había compañeros que aprendían más rápido que otros. Algunos entendían todo casi de inmediato. Pero también había estudiantes que necesitaban más tiempo, que cometían más errores, que al principio parecían ir más lento. Sin embargo, esos mismos estudiantes tenían algo muy poderoso, repetían el esfuerzo todos los días sin abandonar. Con el paso del tiempo, ocurrió algo interesante. Aquellos que dependían solo del talento muchas veces perdían constancia cuando las cosas se volvían difíciles. Pero los que habían desarrollado disciplina ya estaban acostumbrados al esfuerzo. Para ellos, seguir trabajando no era algo extraordinario, era simplemente parte de su rutina. Ahí entendí algo muy profundo sobre el cerebro. El talento puede darte una ventaja inicial, pero la disciplina, cuando se convierte en hábito, cambia completamente la estructura mental. Cuando repites una acción todos los días, tu cerebro empieza a adaptarse a ese ritmo. Lo que antes requería fuerza de voluntad empieza a convertirse en algo automático. He visto muchas personas muy talentosas quedarse estancadas porque confiaban demasiado en su facilidad natural. Y también he visto personas aparentemente normales lograr cosas extraordinarias simplemente porque nunca dejaron de repetir el esfuerzo. La disciplina tiene un poder silencioso. No hace ruido, no busca aplausos, pero transforma profundamente la mente. Cada vez que cumples con algo que dijiste que ibas a hacer, tu cerebro recibe una señal clara: puedo confiar en mí. Y esa confianza acumulada empieza a fortalecer tu carácter. Muchas personas creen que la disciplina significa obligarse constantemente, como si fuera una batalla diaria contra uno mismo. Pero la verdadera disciplina no funciona así. La disciplina real aparece cuando una acción se repite tantas veces que deja de sentirse como una obligación. Al principio cuesta. El cerebro se resiste. Busca comodidad, busca excusas, busca distracciones. Pero cuando repites la acción una y otra vez, algo cambia.
La mente empieza a entender que esa conducta es parte de tu vida. Y cuando eso ocurre, la resistencia disminuye. Por eso, el verdadero poder no está en hacer algo extraordinario un día, sino en hacer algo correcto todos los días. Porque cuando la disciplina se repite el tiempo suficiente, deja de ser esfuerzo y se convierte en hábito. Hay algo curioso que ocurre cuando una persona quiere cambiar su vida. Empieza a buscar información, lee libros, escucha conferencias, toma cursos, ve videos motivacionales. Todo eso puede ser útil, por supuesto, pero también puede convertirse en una trampa muy elegante, porque llega un momento en que sabes muchísimo, pero haces muy poco. Con los años he aprendido algo que parece simple, pero que cambia completamente la manera de avanzar. La acción corrige más que la teoría. Recuerdo cuando era más joven y estaba aprendiendo a adaptarme a una cultura diferente. Había muchas cosas que podía leer o escuchar sobre cómo funcionaban las personas, cómo pensaban, cómo trabajaban. Pero por más que estudiara, había algo que no cambiaba hasta que empezaba a practicarlo en la vida real. Podía leer sobre disciplina, pero solo entendía realmente la disciplina cuando tenía que levantarme temprano y cumplir con una responsabilidad. Podía escuchar sobre respeto y orden, pero solo comprendía su verdadero peso cuando tenía que aplicarlo en mi comportamiento diario. Ahí descubrí algo muy importante sobre el cerebro. La mente aprende mucho más rápido cuando el cuerpo actúa. Cuando solo pensamos, el cerebro se queda en el terreno de las ideas. Pero cuando actuamos, el cerebro recibe información real. Se enfrenta a errores, a incomodidad, a pequeños fracasos y también a pequeñas victorias. Y cada una de esas experiencias empieza a moldear nuestra forma de pensar. Muchas personas creen que primero deben entender todo perfectamente antes de empezar. Esperan el momento en el que todo tenga sentido, en el que se sientan completamente preparados. Pero ese momento casi nunca llega. He visto a personas quedarse años planeando algo que podrían haber empezado en semanas. Analizan cada posibilidad, imaginan cada problema, revisan cada detalle, pero mientras siguen pensando, el tiempo sigue avanzando. En cambio, cuando una persona empieza a actuar, aunque no tenga todo claro, algo muy poderoso ocurre. La realidad empieza a enseñarle. Cuando actúas, descubres qué funciona y qué no. Ajustas el camino, corriges errores, aprendes nuevas habilidades y poco a poco tu mente empieza a desarrollar algo que ningún libro puede darte completamente, experiencia. El cerebro respeta mucho la experiencia. Cada vez que haces algo, tu mente registra la información. Aprende cuánto esfuerzo requiere, qué obstáculos aparecen, qué soluciones funcionan mejor. Y ese aprendizaje práctico empieza a construir confianza. Por eso muchas veces las personas que avanzan más rápido no son las que saben más teoría, son las que están dispuestas a empezar antes. No porque sean imprudentes, sino porque entienden algo fundamental. El movimiento aclara lo que el pensamiento no puede resolver. Cuando una persona actúa constantemente, su cerebro deja de temer tanto al error. Aprende que equivocarse no es una tragedia, es parte del proceso de ajuste. Y cuando ese miedo disminuye, la acción se vuelve más natural. La teoría puede inspirarte, puede orientarte, puede darte ideas valiosas, pero es la acción la que realmente transforma a tu mente. Porque al final, no es lo que entiendes lo que cambia tu vida, es lo que te atreves a poner en práctica. Hay algo que la mayoría de las personas intenta evitar todos los días: la incomodidad. Buscamos lo fácil, lo rápido, lo que no exige demasiado esfuerzo. Y eso es normal, porque el cerebro está diseñado para ahorrar energía y protegernos del desgaste. Pero aquí aparece una paradoja muy interesante. Justamente aquello que tratamos de evitar es lo que más fortalece nuestra mente. Con los años he aprendido que la incomodidad funciona como un gimnasio para el cerebro. Cuando una persona entra a un gimnasio por primera vez, los músculos se cansan rápido. El cuerpo protesta, duele un poco, parece demasiado esfuerzo, pero ese esfuerzo es exactamente lo que produce el cambio. Sin resistencia, el músculo no crece. Sin carga, el cuerpo no se fortalece. Con la mente
ocurre algo muy parecido. Recuerdo muy bien cuando tuve que adaptarme a una cultura diferente, con costumbres, horarios y formas de pensar que no eran las que yo conocía. Muchas situaciones me resultaban incómodas. Había momentos en los que prefería quedarme en lo conocido, en lo que me hacía sentir seguro, pero poco a poco entendí algo muy importante. Cada vez que enfrentaba esa incomodidad, mi mente se expandía un poco más. Aprender un idioma, por ejemplo, puede ser incómodo al principio. Te equivocas, pronuncias mal, no encuentras las palabras correctas, el cerebro se siente torpe. Pero si sigues practicando, algo cambia. Lo que antes parecía imposible empieza a volverse natural. La incomodidad inicial era simplemente el entrenamiento. He visto algo parecido muchas veces en diferentes áreas de la vida. Cuando una persona empieza a levantarse más temprano, al principio el cuerpo protesta. Cuando alguien decide concentrarse durante más tiempo en su trabajo, aparecen distracciones. Cuando una persona intenta cambiar un hábito, el cerebro intenta volver a lo conocido. No es que algo esté mal, es simplemente que la mente está siendo entrenada. El problema es que muchas personas interpretan esa incomodidad como una señal de que deberían detenerse. Piensan, esto no es para mí, esto es demasiado difícil, quizás debería buscar algo más fácil, pero lo que en realidad están experimentando es crecimiento. Cada vez que atraviesas un momento incómodo sin abandonar, tu cerebro aprende algo muy valioso, que puedes soportarlo. Y cuando el cerebro descubre que puede soportar algo, deja de temerlo tanto. La incomodidad empieza a perder poder. Con el tiempo ocurre algo curioso. Situaciones que antes te parecían muy difíciles empiezan a sentirse normales. Lo que antes requería mucho esfuerzo ahora requiere menos. No porque el desafío haya desaparecido, sino porque tu mente se volvió más fuerte. Por eso el crecimiento casi siempre se encuentra justo al otro lado de la incomodidad. No se trata de buscar sufrimiento innecesario, se trata de entender que el progreso exige cierta resistencia, igual que en un gimnasio. Un poco de presión, un poco de esfuerzo, un poco de tensión, y cada vez que atraviesas esa resistencia sin abandonar, tu mente se vuelve un poco más capaz de enfrentar lo que viene después. Porque al final, la incomodidad no es el enemigo del crecimiento, es el entrenamiento que lo hace posible. Hay una conversación que ocurre dentro de ti todos los días. No siempre la notas, pero está allí desde que despiertas hasta que termina el día. Es esa voz silenciosa con la que interpretas lo que pasa, con la que te explicas tus errores, tus esfuerzos y tus decisiones. Y con el tiempo he aprendido algo que cambia completamente la forma en que entendemos nuestra mente. Tu diálogo interno crea tu realidad operativa. No estoy hablando de frases bonitas o de repetir palabras positivas frente al espejo. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de la forma en que te hablas cuando enfrentas dificultad, cuando algo sale mal o cuando tienes que hacer algo que no te entusiasma. Recuerdo que cuando era joven y estaba adaptándome a nuevas culturas, había momentos en los que todo parecía más difícil de lo que esperaba. El idioma, las costumbres, incluso la manera de relacionarse con las personas. En esos momentos uno tiene dos opciones internas. Puede decirse a sí mismo, esto es demasiado para mí, o puede decirse, esto es difícil, pero puedo aprender. Las dos frases parecen pequeñas, pero producen comportamientos completamente diferentes. Cuando una persona se habla constantemente desde la incapacidad, su cerebro empieza a asumir que el esfuerzo no vale la pena. La mente busca excusas, busca salidas rápidas, busca evitar situaciones que confirmen esa sensación de limitación. No porque la persona no tenga capacidad, sino porque el cerebro está obedeciendo el mensaje que recibe todos los días. Pero cuando el diálogo interno cambia, también cambia la forma en que la mente enfrenta los desafíos. He observado algo muy interesante en las personas disciplinadas. No es que siempre estén motivadas o que nunca se sientan cansadas. La diferencia está en cómo se hablan a sí mismas cuando aparece la resistencia. En lugar de dramatizar la dificultad, se orientan.
No se dicen no puedo con esto, se dicen haz lo que toca ahora. No se dicen todo está mal, se dicen corrige y sigue. Ese tipo de diálogo interno tiene un efecto muy poderoso sobre el cerebro. Reduce el drama emocional y aumenta la acción práctica. Muchas personas creen que el problema es falta de capacidad, pero en realidad muchas veces es falta de dirección interna. La mente necesita instrucciones claras y esas instrucciones no siempre vienen de afuera. Muchas veces vienen de lo que te dices a ti mismo. He visto personas con gran talento sabotearse constantemente porque su diálogo interno estaba lleno de duda, crítica excesiva y comparación constante. Y también he visto personas con menos ventajas avanzar con firmeza porque su conversación interna estaba enfocada en soluciones. La mente escucha lo que le repites. Si todos los días te dices que estás atrasado, que nunca es suficiente, que siempre fallas, el cerebro empieza a operar desde esa expectativa. Pero si empiezas a hablarte con responsabilidad y claridad, algo cambia. No se trata de negar las dificultades, se trata de dirigir tu comportamiento, porque al final la forma en que te hablas no solo describe tu realidad, también la construye. He aprendido algo que cambió por completo mi forma de entender el progreso. Tu entorno educa a tu cerebro más de lo que imaginas. Incluso cuando no te das cuenta, no hablo solo de personas a tu alrededor, sino de todo lo que ves, tocas y experimentas a diario. Cada objeto, cada hábito que permites, cada distracción que aceptas, le dice a tu mente que es normal, que es posible y que merece tu atención. Y lo más sorprendente es que esto ocurre silenciosamente, sin que tengas que pensarlo. Recuerdo cuando vivía en un lugar lleno de estímulos contradictorios. Quería concentrarme, quería estudiar, quería avanzar, pero mi entorno me traicionaba constantemente. El teléfono siempre a la vista, notificaciones cada pocos minutos, ruido de fondo, comida fácil y rápida al alcance. No importaba cuánta fuerza de voluntad tuviera, mi cerebro siempre buscaba el camino más fácil, el camino que le resultaba familiar. Y cada vez que cedía, reforzaba la comodidad, no la disciplina. Eso me hizo darme cuenta de algo fundamental. No puedes cambiar solo con motivación interna. Puedes leer todos los libros, hacer listas de objetivos, repetir frases positivas, pero si tu entorno no está alineado, tu cerebro seguirá siendo educado por las señales que recibe a diario. Lo que te rodea dicta en silencio tus hábitos, tus decisiones y al final tus resultados. Empecé entonces a experimentar con cambios pequeños pero estratégicos. Quité mi teléfono de la habitación, reduje la cantidad de opciones de distracción, organicé mi escritorio, puse a la vista solo lo que apoyaba mi trabajo, también rodeé mi día de señales que recordaran mis metas, un calendario con marcas de progreso, frases motivadoras discretas, rutinas establecidas. Lo que parecía un detalle menor terminó teniendo un efecto enorme. Mi cerebro, antes entrenado a ceder a la comodidad, empezó a responder al nuevo contexto. Las acciones correctas dejaron de sentirse como un esfuerzo constante porque el entorno ya no las empujaba en contra. He aprendido que este principio no se aplica solo a objetos. Las personas a tu alrededor son parte de ese entorno silencioso que moldea tu mente. Si te rodeas de quienes siempre dudan, procrastinan o critican, aunque tengas disciplina, tu cerebro absorbe esas señales. En cambio, rodearte de personas que actúan, que cumplen con sus compromisos, que valoran la constancia y el esfuerzo, educa a tu cerebro para que siga esas mismas rutas. Es un aprendizaje silencioso, pero extremadamente poderoso. Cada cambio externo, por pequeño que sea, envía un mensaje claro: esto es normal ahora, esto es lo que se espera, esto es lo que se hace. Y cuando esas señales se repiten día tras día, tu mente comienza a operar automáticamente en función de ellas. Ya no necesitas tanta fuerza de voluntad, ya no necesitas motivarte constantemente porque tu cerebro entiende que este es el camino natural. El entorno no es solo un soporte, es un maestro silencioso. Y si aprendes a diseñarlo con intención, tu mente empieza a aprender por sí sola. Cambiar tu entorno es cambiar tu mente sin que siquiera tengas que pelear con ella. He aprendido algo que muchos hombres subestiman.
No es el entusiasmo momentáneo ni la motivación repentina lo que cambia una vida, sino la constancia pequeña, sostenida, que se repite aunque no tengas ganas. Cuando era más joven, solía pensar que los grandes logros requerían grandes gestos, enormes esfuerzos y momentos de inspiración. Comenzaba proyectos con energía, con pasión, con promesas de cambiar todo de golpe. Pero la realidad me enseñó una lección dura. Esa intensidad se quemaba rápido. Pasaban unos días y el entusiasmo desaparecía, y con él los planes también. Ahí fue cuando comprendí que la verdadera transformación no ocurre en los días brillantes, sino en los días comunes, en los días en que te levantas cansado, en los días en que preferirías postergar todo. Esos son los días que definen tu futuro, porque cada acción repetida, por pequeña que sea, envía una señal poderosa a tu cerebro. Esto es lo que haces, esto es lo normal. Y esa señal se acumula, se fortalece y empieza a modificar tus circuitos internos. Recuerdo cuando decidí aprender un idioma nuevo. Al principio la motivación era alta, quería impresionar, quería avanzar rápido. Pero después de la primera semana, la emoción bajó. Podía haberme detenido y hubiera sido fácil excusarme. Ya hice mucho esta semana, puedo continuar mañana. Pero en lugar de eso, decidí hacer solo 10 minutos al día, sin importar si estaba inspirado o no. 10 minutos parecen nada, pero los hice cada día durante meses. Al final, esos minutos pequeños se convirtieron en semanas de práctica, y esas semanas en meses. Y el progreso que obtuve fue mucho más sólido que cualquier arranque intenso pero intermitente. La lección es clara. Tu cerebro se adapta a lo que haces de forma consistente, no a lo que deseas o a lo que sueñas hacer en momentos de inspiración. Cada pequeño acto de constancia fortalece tu identidad de persona que cumple, de persona que avanza, aunque el ánimo no esté presente. Mientras que la motivación intermitente refuerza la idea de que el esfuerzo es opcional y dependiente del estado de ánimo, la constancia pequeña enseña algo mucho más valioso. Puedes sostener el esfuerzo incluso cuando no es fácil, y eso se convierte en hábito. También aprendí que la constancia tiene un efecto acumulativo invisible. No siempre notarás progreso inmediato, pero tu mente y tu entorno están aprendiendo contigo. Cada acción repetida construye cimientos, mientras que los arranques explosivos y esporádicos solo crean picos de energía que caen igual de rápido. Con la constancia, tu cerebro empieza a reconocer patrones, a automatizar esfuerzos y a disminuir la resistencia al cambio. Si quieres resultados duraderos, no esperes momentos de entusiasmo heroico. Empieza pequeño, pero hazlo todos los días. Haz lo suficiente para avanzar, incluso cuando no tengas ganas, y verás cómo la acción sostenida vence al impulso momentáneo cada vez. El cambio real nunca depende de la emoción, depende de la repetición silenciosa. He aprendido que el miedo no desaparece por arte de magia ni por desearlo. Crecí pensando que la valentía era la ausencia de miedo, que las personas exitosas simplemente no sentían dudas ni nervios. Pero la realidad es otra. Todos sentimos miedo, todos enfrentamos resistencia interna. La diferencia no está en no tener miedo, sino en cómo lo manejas. Recuerdo cuando enfrenté mi primer gran proyecto frente a un público numeroso, mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Quería huir, inventar excusas, evitar la situación, pero decidí hacer algo que cambió todo. Avancé paso a paso. No empecé tratando de eliminar el miedo de golpe. Comencé exponiéndome a pequeñas dosis de incomodidad. Primero practicaba frente a un amigo, luego frente a un pequeño grupo, después frente a un público un poco más grande. Cada vez que daba ese pequeño paso, aunque el miedo seguía presente, notaba algo increíble. Se debilitaba un poco.
aprendí que el cerebro aprende a tolerar lo que antes consideraba peligroso. Cada exposición gradual le enseñaba, esto es incómodo, pero puedo manejarlo, no pasa nada terrible. Esa experiencia me enseñó que intentar razonar con el miedo o esperar sentirme seguro antes de actuar es inútil. El miedo no desaparece solo con lógica. Necesita evidencia vivida, necesita que compruebes una y otra vez que puedes avanzar aunque lo sientas. Cada paso pequeño frente al miedo se convierte en un entrenamiento neurológico. Debilita los circuitos que te mantienen en la evasión y fortalece los que te permiten avanzar a pesar de la tensión. También aprendí que la exposición gradual no se trata de hacerlo fácil ni de buscar comodidad. Se trata de diseñar los pasos de forma que sean desafiantes, pero ejecutables. Si intentas saltar directamente a lo más difícil, solo confirmas al cerebro que el peligro es demasiado grande y el miedo se intensifica. En cambio, cuando dosificas la exposición, tu mente aprende que puedes sobrevivir, que la incomodidad no es mortal, que cada acción construye confianza interna. He visto este principio repetirse en otras áreas de mi vida y de quienes entreno. Aprender habilidades nuevas, hablar en público, tomar decisiones difíciles, enfrentar conflictos. Todo mejora exponiéndote gradualmente a lo que te incomoda. El cerebro deja de percibir esas situaciones como amenazas incontrolables y empieza a tratarlas como desafíos manejables. Cada pequeño avance se convierte en prueba viva de que puedes más de lo que pensabas. El miedo no es tu enemigo, es un indicador de crecimiento. Ignorarlo o esperar que desaparezca te mantiene estancado. En cambio, enfrentarlo paso a paso, de manera consciente y sostenida, reprograma tu mente para que la incomodidad deje de detenerte. Cada vez que das ese pequeño paso, aunque tiemble, aunque dudes, aunque no tengas ganas, estás debilitando el miedo y fortaleciendo tu capacidad de avanzar. Y cuando acumulas esas experiencias, el miedo deja de dictar tus decisiones y tú comienzas a moverte con libertad, incluso cuando sigue presente. He aprendido que la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fuerza de voluntad o ganas, sino por la confusión constante que viven en sus decisiones diarias. Cada día enfrentamos cientos de lecciones. ¿Qué comer? ¿Qué tarea priorizar? ¿Responder ahora o después? ¿Moverme o quedarme quieto? Todo este ruido mental drena energía, desgasta la voluntad y hace que el cerebro busque la salida más cómoda. Recuerdo cuando intenté organizar mi vida con listas interminables de tareas y metas ambiciosas. Pensé que tener todo planeado resolvería el caos, pero lo único que logré fue sentirme abrumado y postergar más. Ahí comprendí algo crucial. El cerebro no funciona bien con decisiones constantes si no hay un sistema claro que las guíe. Cada vez que dudas sobre qué hacer, cada vez que negocias contigo mismo, cada vez que vuelves a evaluar lo que ya decidiste, entrenas a tu mente a resistirse. La fuerza de voluntad no es infinita y cuando la consumes en debates internos, no queda energía para ejecutar lo realmente importante. Aprendí entonces que la claridad de sistema supera cualquier intento de motivación momentánea. Implementé un método simple: reducir decisiones repetitivas, establecer rutinas claras y convertir comportamientos clave en hábitos automáticos. Por ejemplo, decidí que cada mañana haría ejercicio sin cuestionarlo. No evaluaba si tenía ganas o si había algo más importante. Era una regla establecida. Al principio parecía rígido, pero pronto mi cerebro dejó de debatir y simplemente obedeció el sistema. Lo mismo hice con la planificación de mis proyectos. En lugar de revisar 1000 opciones cada día, establecí pasos claros y repetibles. Cada acción tenía un lugar, un momento y un propósito. Esa claridad liberó energía mental y redujo la fricción interna. Mi cerebro ya no tenía que decidir todo el tiempo, podía concentrarse en la ejecución y, lo más importante, esta estructura me permitió mantener constancia incluso en días difíciles, cuando la motivación era baja. Descubrí que la confusión genera procrastinación, ansiedad y abandono, mientras que un sistema definido produce acción fluida y sostenida.
He visto este principio repetirse en muchas áreas: trabajo, estudio, hábitos de salud, relaciones. Cuando creas un sistema que deja pocas decisiones al azar, tu mente deja de luchar contra sí misma y comienza a cooperar. Cada paso se vuelve automático. Cada hábito reforzado disminuye la fatiga mental y la consistencia se convierte en consecuencia natural, no en lucha diaria. El cambio real no depende de tu fuerza de voluntad en el momento, sino de la claridad de tus sistemas y la coherencia con la que los aplicas. Diseña tu entorno, tus rutinas y tus hábitos, de forma que las decisiones importantes se vuelvan evidentes, simples y ejecutables. Elimina la negociación constante contigo mismo y deja que tu cerebro siga un patrón confiable. Cuando la confusión de cada día desaparece y la claridad de sistema gobierna, la acción deja de sentirse pesada. Dejas de depender del ánimo, de la inspiración o de la motivación y empiezas a avanzar de manera sostenida hacia tus metas, sin que cada elección sea un campo de batalla interno. He aprendido que la verdadera transformación no ocurre cuando alguien te ve, ni cuando recibes elogios, ni siquiera cuando cumples metas grandes frente a otros. Ocurre en los momentos silenciosos, cuando nadie te observa, cuando la única persona con la que debes ser coherente eres tú mismo. Recuerdo mis primeros días enseñando y entrenando hábitos difíciles. Levantarse temprano, estudiar, practicar habilidades nuevas. No había público, no había reconocimiento, a veces ni motivación. Solo estaba yo y la decisión de cumplir con lo que sabía que debía hacer. Al principio parecía pequeño, insignificante, incluso aburrido, pero esos actos silenciosos comenzaron a formar algo más profundo. Cada vez que hacía lo que debía, incluso sin entusiasmo, sin aplausos, sin recompensa inmediata, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Mi cerebro dejaba de depender de estímulos externos para actuar y comenzaba a construir un patrón interno de consistencia. Aprendí que la identidad no se forma por lo que decimos o prometemos, sino por lo que hacemos repetidamente, especialmente cuando nadie lo nota. Cada acción discreta enviaba un mensaje: esto es lo que soy, esto es lo que hago. He visto cómo muchos hombres fallan no por falta de conocimiento ni de habilidad, sino porque solo actúan cuando alguien los supervisa o cuando el contexto los empuja. Esperan el momento perfecto, esperan que alguien los vea, esperan sentir motivación, pero mientras dependas del mundo externo, tu identidad sigue siendo frágil, inestable. Los cambios superficiales solo duran mientras hay presión externa. Lo que consolida una transformación duradera es la coherencia silenciosa. Un ejemplo claro fue cuando me propuse escribir diariamente. No importaba si me sentía cansado, distraído o desanimado. Nadie esperaba que lo hiciera. Nadie lo celebraría. Pero cada día que cumplía, aunque fuera con una sola frase, estaba reforzando un mensaje poderoso a mi cerebro. Soy una persona que cumple. Soy alguien constante. Soy alguien que se respeta y se disciplina. Con el tiempo, la disciplina dejó de sentirse externa. Se convirtió en parte de mi identidad. Ya no necesitaba motivación para empezar. Actuar correctamente se volvió automático. Este principio se aplica a cualquier área: ejercicio, estudio, hábitos financieros, relaciones. Cada acción pequeña que cumples en silencio fortalece quién eres realmente. Cada promesa interna que sostienes, cada meta mínima que alcanzas cuando nadie te observa, construye la identidad que luego sostiene logros más grandes. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consistente. He aprendido que el éxito duradero no es visible, no necesita aplausos, es invisible, silencioso, constante. Tu cerebro internaliza estas acciones y de esa internalización nace una identidad que ya no depende de motivación, circunstancias ni reconocimiento. Cumplir en silencio fortalece la confianza interna, reduce la fricción futura y convierte el esfuerzo en algo natural, no en lucha constante. Cuando entiendes esto, cada pequeña acción cobra un peso extraordinario. La identidad se consolida en la quietud, en la repetición discreta, en la coherencia que nadie ve. Y una vez que tu identidad se transforma,
las metas dejan de sentirse imposibles. Se convierten en consecuencia natural de lo que eres cada día, incluso cuando nadie está mirando. He aprendido que modificar tu cerebro no se trata de motivación momentánea ni de promesas grandiosas. Se trata de decisiones pequeñas, constantes y conscientes. Cada elección, cada hábito, cada palabra que te dices a ti mismo es un ladrillo en la construcción de la mente que sostiene tus metas. La disciplina repetida, la acción incluso cuando no hay ganas, la exposición gradual al miedo, la claridad en tu sistema, el orden de tu entorno y la coherencia silenciosa de tus actos. Todo esto se acumula hasta que el cambio deja de depender del ánimo y empieza a depender de la identidad que eliges construir. Recuerda, tu cerebro no obedece deseos, obedece patrones, no se convence con teorías, se reconfigura con acción, no aprende de excusas, aprende de evidencia repetida. Cada pequeño paso, cada hábito sostenido, cada decisión tomada con claridad y consistencia es una señal que enseña a tu mente cómo comportarse. Lo que hoy parece insignificante, mañana será la diferencia entre quedarse igual y transformarse de verdad. No necesitas esperar el momento perfecto, la motivación ideal o la inspiración externa. Solo necesitas actuar una y otra vez con disciplina y propósito. Cuando entiendes esto, las metas dejan de ser un peso, dejan de sentirse lejanas, empiezan a convertirse en consecuencia natural de quién eres, no de lo que quieres. Tu cerebro deja de resistirse porque ya no lucha contra ti. Coopera. La identidad y la acción se alinean. Cada hábito sostenido fortalece la confianza interna y reduce la fricción futura. Y así, cada día te acercas más a lo que antes parecía imposible. Así que empieza hoy. Hazlo aunque nadie vea, aunque no tengas ganas, aunque el miedo aparezca. Cada acto consistente es una prueba silenciosa de que puedes, de que eres capaz, de que ya estás construyendo la versión de ti que logra lo que se propone. Cada paso te lleva más cerca de la vida que decides crear. La mente se transforma, la identidad se consolida y tus metas dejan de ser un sueño para convertirse en una consecuencia inevitable de quién eres.